Y la gente que iba adelante y la que iba detrás clamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿Quién es este? Y la gente decía: Este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Señor, esta es tu palabra y tu palabra es verdad. Santifícanos en tu verdad, te lo pedimos. Amén. Hermanos, estamos iniciando nuestra Semana Santa, una semana que hemos ido esperando, hemos ido preparando, pues después de 40 días en los que hemos estudiado, pues bueno, cómo el Señor quiere obrar en nosotros, pues precisamente lo que Él anhela para nuestra vida cristiana, que seamos creyentes, que seamos hijos suyos, pero más que nada que seamos salvos. Y en este día, hermanos, venimos pues en este oficio tan particular, tan distinto a los demás, en el que cantamos como aquellos individuos de Jerusalén: Hosana al Hijo de David, bendito al que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Y hermanos, esta es una alabanza muy bonita que resume no nada más las palabras del Salmo 118, que de hecho son muy posiblemente las palabras que están citando aquí las personas. Fíjense bien, dice el Salmo 118, los versículos 25 que leemos, estamos hablando de Señor, sálvanos, sálvanos. Y luego dice, Hosana en las alturas. Y hermanos, cuando nosotros contemplamos la historicidad de este evento, cuando pensamos en su relación con eventos de aquel tiempo, pues hermanos, qué importante es darnos cuenta que así como para nosotros lo es en este domingo, pues fue un tiempo muy esperado para personas que, como nos dice San Juan en el mismo, en su versión de este pasaje, eran personas que habían quedado sorprendidas precisamente por la resurrección de Lázaro. Personas que habían quedado sorprendidas incluso por lo que Jesús había estado haciendo hacía poco tiempo y que pues en este caso no les quedaba de otra más que reconocerlo. Y hermanos, para ellos, al igual que para nosotros, pues qué bonito domingo, ¿no? En el que podemos decir Hosana, Hosana que significa sálvanos ahora, y en el que podemos cortar también, pues en este caso, nuestras palmas y venir celebrando delante de nuestro Dios. Un evento muy bonito, hermanos, para nosotros como cristianos. Alrededor del mundo, el Domingo de Ramos en las iglesias latinas se hace muy, muy, muy bonito. Por todo el mundo la gente celebra este día. Imagínense, hermanos, lo felices que estaban. La multitud dice que era muy numerosa. Imagínense quizás lo extasiados que estaban los discípulos que, pues a lo mejor no sabían muy bien qué pasaba, pero pues siguen la corriente y dice que se quitan sus túnicas y las pusieron encima del burrito y Jesús pues se subió y entró a la ciudad. Y es que, hermanos, cuando nosotros pensamos esto desde su perspectiva histórica, el Señor Jesús está entrando triunfante, por eso le llamamos así la entrada triunfal, está entrando triunfante a la ciudad de Jerusalén. De la misma manera, hermanos, que entraban los grandes reyes. Cuando estudiamos la historia del Medio Oriente, hermanos, este es un momento muy simbólico para las grandes conquistas del pasado en todo el Medio Oriente, en Mesopotamia, en Egipto, etcétera, etcétera. Dos de las más famosas fueron, por ejemplo, la entrada de Ciro en Babilonia. Ciro, rey de Persia, cuando entró con toda la gloria, toda la algarabía de haber derrotado a Babilonia y entra triunfante a la ciudad, como cuando nosotros nos dan una nueva casa y la estrenamos. ¿Sí? Como cuando nos dan un carro nuevo y lo celebramos porque ahora es mi ciudad. ¿Sí?
El otro grande evento que quizás era un poquito más fresco para las personas de aquí fue la entrada de Carlomagno, cuando otra vez entró a Babilonia. Y es que no entraban así nada más, hermanos, como, eh, pues paso, ya llegué. No, sino que era un anuncio. Desde que llegaba el primer pregonero diciendo, allí viene el nuevo rey, hasta que se oían las trompetas, se veían los bailarines que iban acercándose y era evidente que ya venía, en este caso, el nuevo rey de la ciudad. Y era muy interesante, hermanos, porque incluso cuando fue la toma de Jerusalén por los romanos, y más que nada cuando los romanos incluso llegaban a la ciudad, ¿cómo llegaban, hermanos? Los romanos, el ejército romano no llegaban todos caminando. Los generales llegaban en los caballos más hermosos que tuviera Roma, como lo hizo Carlomagno, en los mejores animales, con las mejores vestiduras para llegar a impresionar y dejar bien en claro quién es el nuevo señor de la casa. Una cosa muy impresionante, hermanos, que yo me imagino en la mente de las personas que estaban allí, pues se imaginaban ellos, esto es la entrada triunfal de nuestro Salvador y le vamos a gritar Hosana, como nosotros, hermanos, ¿verdad? Nosotros celebramos la entrada y nos alegramos y batimos palmas. Este es nuestro Señor que viene a tomar la ciudad. Sin embargo, yo veía en la semana un comentario que me dio risa. Se me hizo muy curioso porque pues sí es cierto. Cuando lo ponemos en perspectiva este momento, hermanos, Jesús lo está haciendo de una manera específica, pero nada más pónganse, imagínense qué habrían pensado los soldados romanos que estaban allí. Como que por qué los romanos que estaban de planta, que tenían allí su asentamiento, ¿por qué los romanos no hicieron nada en este día? No sé si se dan cuenta. O sea, toda esta algarabía, toda esta fiesta es entre el Señor Jesús, sus discípulos y la gente. Y no era cualquier cosa, por lo menos no fue cualquier cosa, porque dice que la ciudad entera se conmovió. Pero ¿por qué los romanos no hicieron nada, hermanos? Y me dio risa el comentario que hicieron, pero pues es cierto. Porque ya en la vida humana, en la vida práctica, hablando de logística y de todo eso, decía la persona que comentaba, imagínense a los romanos sentados en sus caballos, volteando para abajo, viendo como un judío entra en un burrito, con gente loca atrás de él. Que, o sea, los romanos ni siquiera iban a intervenir, porque era un hombre X, ni siquiera estaba vestido bien. No era campesino, pero vamos a decirle, era un campesino, sentado en un burro, haciendo un disparate con gente loca atrás de él. Y yo me imagino, hermanos, así es como nos ve nuestro mundo a nosotros, ¿verdad? Así es como nuestro mundo nos percibe a nosotros, un montón de locos que están aplaudiéndole a nada, porque literal ahorita ya ni siquiera tenemos burrito y ni siquiera tenemos rey entrando. O sea, nosotros estamos más locos que los de aquel momento. Y el mundo pues nada más nos voltea a ver ya. Hermanos, si ese momento fue tan irrelevante para los romanos que no intervinieron, imagínense cómo somos ahorita nosotros para nuestro mundo. Yo digo que de todo el mundo cristiano, el único que logra que por lo menos una cámara voltee a verlo es el Papa, ¿verdad? Cuando hace el Domingo de Ramos en la Basílica de San Pedro, y eso estuvo enfermo este año. Y sin embargo, hermanos, nuestro Señor lo hizo a propósito y de hecho muy al estilo de Salomón cuando él entró en el templo, en la ciudad, después de ser coronado. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor entra y dice la profecía, manso, sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Porque, hermanos, en la voluntad de nuestro Dios y en el bien nuestro, nos vamos a dar cuenta, hermanos, que en la inmensa mayoría de nuestras batallas personales contra la vida, contra el enemigo,
o contra nosotros mismos, el Señor viene a nuestro encuentro, el Señor entra triunfal en nuestra vida reclamándola, pero entra en un burrito. Hermanos, en nuestra vida humana yo siento y yo sé que pasamos diversas situaciones, como familias, como individuos, como iglesias, como ciudades. ¿Y cuántas veces no quisiéramos que nuestro Señor respondiera a esas peticiones que estamos haciéndole, ¿no? Hosana al hijo de David. ¿Qué le están diciendo? Dice el versículo 25 del Salmo 118, que es la versión original de lo que está gritando la gente. Dice, oh Señor, sálvanos ahora, te ruego. Te ruego, oh Señor, que nos hagas prosperar ahora. Eso se oye más explícito, ¿verdad? Y hermanos, ¿cuántas veces nosotros clamamos que el Señor salve nuestra ciudad, que el Señor salve nuestra condición, nuestra situación en la que estamos pasando? Y el Señor lo hace, pero sentado en un burrito. ¿Por qué, hermanos? Pues porque muchas veces en nuestra vida humana el Señor no entra rescatándonos con ascensos, con sanaciones milagrosas, con destrucción al enemigo, como quisiéramos, sino que entra y arregla el problema, como tantas veces lo hemos dicho. Y hermanos, yo siento y yo sé que es difícil para muchos de nosotros que el Señor haga esto en nuestra vida, porque el Señor entra en un burrito y entra de formas a veces tan discretas que ni cuenta se da el mundo. Yo en mi vida, hermanos, como persona, y no voy a decir que soy el peor de los casos, pero pues soy el ejemplo que conozco, ¿no? Me han atacado de acá, me han atacado de allá, me han dicho esto, me han dicho aquello, por todos lados, tanto cerca como lejos. Y como quisiera uno, ¿no? Que vieran, mira, los salmos, hermanos, son la palabra de Dios muy cercana a nosotros, porque reflejan nuestra humanidad. Los salmos reflejan la humanidad de David. ¿Qué decía David, hermanos? Que se vea mi voluntad en mis enemigos, dice David en muchísimos salmos. Oh Señor, haz justicia a tu siervo y destruye al enemigo, dice un montón de salmos, hermanos. Y el Señor permite esos salmos porque esa es nuestra realidad humana. ¿Y cuántas veces no quisiéramos, Señor, destruye al enemigo? O muéstrales, mira, cómo si pude. Pero el Señor viene en un burrito. Y por mucho que nosotros le hagamos fiesta al Señor que va entrando en un burrito, el mundo, como el imperio romano, se nos queda viendo así como que, ay, ni le llamamos la atención al mundo. Pobrecito, mira, ahí sigue esperando. Pobrecito, como la gente que en los contornos de la cruz, ¿verdad? A ver, pues, háblale a quién sabe quién. No que muy cristiano la frasecita que tienen siempre, ¿no? A ver, y sigues igual. Y todo porque el Señor decide entrar en burritos, a tomar la ciudad de nuestra vida. Y dice nuestro canto, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Pero hermanos, lo que el mundo no entiende, lo que tristemente Jerusalén no entendió, y si imagínense, si ni Jerusalén, pues menos el Imperio Romano, y menos el mundo en el que vivimos,
es que fuera burrito, fuera en una cabra. Yo me imagino la versión egipcia, hermanos, era como la versión egipcia hubiera sido que el Señor Jesús entrara en un carruaje jalado por cabras. Aunque el Señor hubiera entrado en cabras o hubiera entrado en un burrito más feo del que entró, el Señor aún así sigue entrando. Y hermanos, dense cuenta de una cosa muy interesante aquí. A pesar de la oposición de los fariseos, a pesar de la situación que estaban viviendo, a pesar del dominio del Imperio Romano en Jerusalén, el Señor entró a la ciudad. ¿Se dan cuenta de ese poder? Porque hermanos, ¿cuál fue la única forma en la que Ciro, rey de Persia, entró a Babilonia? ¿Cuál fue la única manera en la que Alejandro Magno entró a Babilonia, que es el ejemplo de donde se saca esta tradición? Pues nada más cuando Ciro, rey de Persia, logró derrotar al último rey de Babilonia y cuando Alejandro Magno logró derrotar al último rey de Persia. ¿Cómo le hizo el Imperio Romano, hermanos, para asentarse en Jerusalén? Una vez que lograron derrotar, en este caso, a los celotes y al pueblo de Israel. Y hermanos, vean cómo el Señor entra a su casa sin necesidad de derrotar al Imperio Romano, porque el Imperio Romano no le es problema. Porque el Imperio Romano no le es problema, y mucho menos el Sanedrín. Y yo entro como Juan por mi casa. Y el mundo se da cuenta y hasta se ríe y dice, ay, mira, este está entrando en un burro. Y aún así, hermanos, el Señor entra y responde a esta oración que hacemos nosotros, Señor, sálvanos. Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Porque, hermanos, la única manera en la que la lotería, el mejor de los negocios, el mejor de los trabajos, el doctor más milagroso, prueban su efectividad en nosotros, es hasta que lograron solucionar el problema. Y una de dos, o no lo solucionan, o solucionan una parte y la cosa se hace peor. Y el Señor Jesús no necesita entrar y estarle demostrando nada a nadie. Ni necesita estar probándose a sí mismo que es para entrar triunfal a su ciudad. Él entra porque es su ciudad y toma posesión de ella sin que la gente se dé cuenta, ¿se fijan? Sí. Hermanos, hoy en día los judíos no creen que Jesús es el Mesías porque no vino y no hizo lo que el Mesías se supone que debía hacer. Y ellos dicen, no, pues es que él iba a traer salvación, iba a derrotar al enemigo, iba a dar libertad a los cautivos, lo que dicen las profecías. Libertad a los presos, vista a los ciegos, salud a los enfermos, salvación al oprimido. Y dicen los judíos hoy en día, no hizo nada de eso. Dijo el Sanedrín en su momento, pues tú quién eres, si no es cierto. Y lo más interesante, hermanos, es que sí lo hizo y ni cuenta se dieron. Y hermanos, en nuestra vida humana cuesta mucho trabajo, pero solo los cristianos nos damos cuenta de lo que el Señor hace en nuestras vidas. Solo el cristiano se da cuenta de lo que nuestro Dios logra hacer en su vida, cuando para las personas es una simple entrada triunfal en burro.
Y hermanos, como individuos, luego se nota cuando el Señor ha hecho obra en nosotros. Y hermanos, yo soy una persona tan, pues como individuo me conocen, y yo digo, ¿de dónde? Yo tenía 18 años, hermanos, la primera vez que sentí ¿cómo le podemos decir? Como cuando un problema llega y que se siente como una aguantada aquí. Y yo tenía 18 años más o menos recién cumpliditos cuando tuve la primera. ¿Y cuántos años han pasado? Pues prácticamente como 12 y una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, tras otra. Les comentaba lo que me acaba de pasar. ¿Y cómo le hace uno, hermanos, para decir, miren, aquí estoy? Si el Señor no ha derrotado a mis enemigos, el Señor no ha desolado el campamento en contra mía, el Señor no me ha hecho millonario, y lo puedo atestiguar, no me ha hecho, pues porque el Señor no necesita andar haciendo esas cosas para salvar a su pueblo. Y hermanos, en nuestra vida humana, a pesar de que pasan tantas cosas y nos seguirán pasando, nuestra salvación, hermanos, y nuestro canto no depende de qué tan notorio o qué tan bonito es la salvación de nuestro Dios. Y leíamos hoy Apocalipsis 7, y hermanos, fíjense qué diferencia hay entre el canto de las personas que están vestiduras blancas y los que estaban allí y los que estamos nosotros en este domingo. Misma canción, misma alegría, y los que están en gloria, a ellos sí los salvó el Señor. Y bien, Padre, a los que están en el cielo, hermanos, a ellos el Señor sí les hizo todo lo que el Señor no nos ha hecho a nosotros. Y aún así, el canto de aquel día en Jerusalén y el canto nuestro y el canto de los santos en gloria es exactamente el mismo. Porque, hermanos, así como el Señor entró y rescató las ciudades de esos que están hoy en gloria y que hoy cantan y baten como mi abuelita, como mi abuelito, como mis otro abuelito y mi otra abuelita que cantan hoy, como Don Lupe que hoy están cantando, están tan felices como nosotros, porque el Señor entra a la ciudad, nótese o no. Y hermanos, lo más bonito es que esto no se va a quedar así. El pasaje para hoy no era Apocalipsis, era Filipenses 2. Y dice Filipenses 2, este es uno de los pocos pasajes que me aprendí de memoria en mi escuela. Dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y habla de su humillación. Dice que no escatimó, ni tuvo como importante el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Filipenses 2:5 dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, y fíjense bien, aquí, a esto es a lo que voy, por ahora, hermanos, mientras vivamos en esta Semana Santa que se llama nuestra vida, mientras vivamos los Viernes Santos que nos van a llegar a cada rato en esta semana que iniciamos, hay que darnos cuenta, hermanos, que nuestro Dios está en control de nuestra ciudad. Vengan momentos difíciles, vengan Getsemanís, el Señor ya entró y tomó posesión de nuestra vida. Porque, hermanos, va a llegar un domingo en el que, como dice Filipenses 2:9, dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Porque va a haber un día, hermanos, va a haber un día en el que no más burritos, va a haber un día en el que no más palmas,
Va a haber un día en el que el Señor va a venir y va a tomar posesión de esta tierra y va a destruir, ahora sí, a todos nuestros enemigos. Va a venir el Señor a destruir todo lo que hay en contra suya. Y hermanos, esta palabra que se oye muy bonita para nosotros no es una buena noticia. Esto es un juicio. Y en el nombre de Jesús, hermanos, un día se doble toda rodilla. Y esa, hermanos, esa dobleción de rodilla no es de adoración, es de humillación, de derrota. Y va a haber un día, hermanos, en el que ante el nombre de Jesús se va a humillar y se va a doblar toda rodilla de todos los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua, hermanos, aunque les arda la garganta, va a confesar que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Y hermanos, si ahora no se nota, si ahora no se siente, si ahora no se ve, porque el Señor sigue entrando en burritos en nuestra vida, qué importante es que aprendamos que el Señor de todas maneras entra y toma el control de nuestra vida, toma el control de nuestra situación. Y si acaso eso no se siente muy bien todavía, o si acaso eso todavía no lo podemos sentir muy bien, acuérdense que también un día el Señor va a venir y como a los santos en gloria que hoy tienen sus palmitas, va el Señor a derrotar a nuestros enemigos. Y va a venir el Señor a derrotar a la muerte y a Satanás. Y ahí sí, hermanos, nadie se va a burlar, nadie se va a mofar, nadie lo va a ignorar, porque ante el nombre de Jesús se doblará toda rodilla. Gracias, Señor, te damos porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Padre, te damos porque en este día en el que celebramos la entrada triunfal de tu Hijo, Señor, tú nos has recordado que por humilde, Señor, que fuera, que por pequeña e insignificante que se diera, Señor, siguió siendo una entrada triunfal. Y te damos gracias, Padre, que en nuestra vida, a pesar de cómo se vea, a pesar de las apariencias externas, Señor, tú aún así sigues tomando posesión de nuestra vida, sigues tomando posesión de nuestras circunstancias, Padre, y tú entras en ellas, tú entras, Señor, a nuestras ciudades, sin que, Señor, el mundo se dé cuenta. Y te damos gracias, Padre, porque ahora como cristianos nos permites descansar, Señor, en esta promesa tuya, de que tú nos salvarás en discreción, Señor, de que tú nos salvarás en silencio, como lo has hecho hasta este día, Señor, esperando aquel día, Padre, en el que sin ninguna discreción, sin ninguna humildad, Señor, sino con poder y gloria, tú nos rescatarás, Señor, tú nos salvarás, y toda lengua, Señor, confesará que tu Hijo es el Señor. Y Padre, te pedimos que nos permitas permanecer firmes en esta Semana Santa, Señor, que iniciamos. Sí. Que nos permitas, Señor, vivir la Semana Santa de nuestra vida cristiana, Señor, de esta manera. Y que, Padre, a pesar de que vengan Viernes Santos en nuestro caminar posterior, Señor, podamos aguardar con gozo a este domingo de resurrección de victoria, Señor, en el que habrás de aplastar la muerte, Señor, para siempre. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.